creo que estamos empezando este tiempo sobre todo para poder de alguna forma diferente, poder darnos a conocer. Queremos que las personas sepan quiénes somos, ¿no? En el momento en el que estamos a solas. Porque este tipo de conversaciones que tenemos aquí son conversaciones que tenemos muy seguidas, muy a menudo, entre amigos, contigo, con los discípulos y hermanos y de la vida de la iglesia, ¿no? Creo que poder proyectar un poco de lo que somos en intimidad va a ser muy bueno para las personas, porque también creo que la gente quiere ver algo más real, ¿no? Algo más conciso de lo que realmente es una iglesia y de lo que es ya, el cristianismo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que como que un poco quitarnos los filtros, porque creo que se ha creado una cultura, no sé, un poco como que de show, donde la gente ve la iglesia como la experiencia del Sí, domingo, sí, las claro. luces, Sí. pero se ha perdido mucho el contacto, la comunidad, se ha perdido bastante, La espontaneidad también, ¿no? O sea, sí, lo orgánico. sí, porque de hecho hoy día vivimos en un tiempo donde la iglesia está siendo bien, bien cambiante, ¿no? En función a lo tal vez llamado tradicional o a lo muy común, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? O sea, ahora están saliendo muchos pastores muy interesantes, ¿no? Con conceptos muy diferentes, ¿no? No solo en formas de vestir y de formas de hacer iglesias, sino también en estilos de vida muy distintos, muy diferentes, y que tienen muy buena profundidad de palabra y todo, ¿no? Pero también como que siento que la iglesia corre el riesgo de volverse un show de cada fin de semana, de cada domingo, ¿me entiendes? Y yo creo que nosotros tenemos algo muy especial, ¿no? Porque creo que la iglesia tiene que ser real, ¿no? Y la realidad es esa, o sea, ¿qué somos cuando estamos juntos, tú y yo, y nos reímos y nos tomamos un vino o una taza de café o almorzamos en la casa? Yo creo que eso es iglesia, ¿no? Y vamos ahí, ¿qué es lo que queda cuando quitamos las luces? ¿Qué es lo que queda debajo del escenario? ¿Y qué es lo que podríamos definir como iglesia? Porque ¿qué pasaría si nos colocamos en la situación en la cual no tenemos esta accesibilidad de tener un local y todo eso? ¿A qué podríamos conceptualizar como iglesia? Paz, para ti, ¿qué es la iglesia? Es que la iglesia es tan amplia y tan hermosa en realidad, tan espectacular, ¿me entiendes? En todo sentido, ¿no? ¿Y qué queda cuando nosotros quitamos el performance de la iglesia? ¿Qué pasa debajo de las luces, debajo del escenario? ¿Qué pasaría si estamos en un contexto que no tenemos acceso a todo esto y tenemos que redibujar la imagen de la iglesia en nuestra mente? Para ti, ¿qué sería esa iglesia? Es que, aunque no lo creas, yo me pregunto lo mismo. ¿Y qué pasa si no hay nada de eso? ¿Seguiría siendo una iglesia? Y eso es a lo que vamos, ¿no? Porque justamente por la cultura en la que estamos viviendo, hemos relacionado la iglesia más a eso, a un performance o un filtro o solamente un estilo. Pero la iglesia es mucho más profunda, eh, apunta a raíces más profundas, a conexiones más profundas. Entonces, ¿qué queda cuando quitamos los filtros? ¿Cuál es esa iglesia sin máscaras? Sí, y es que yo creo que la iglesia tiene que ser un lugar donde haya una conexión entre las personas tan familiar entre el uno y el otro, donde no puedan existir máscaras, ¿me entiendes? No creo que pueda existir hipocresía entre dos personas que se conocen a la profundidad de una manera tan real, ¿no? He experimentado en la iglesia mucha hipocresía, ¿no? Y de una u otra manera, creo que la sociedad está muy herida con la iglesia. Está harta, o sea, está cansada de ver una iglesia que dice algo en el púlpito, pero practica otra cosa ahí abajo, ¿no? Yo he visto grandes predicadores que a mí me encantan escuchar y cuando yo voy a muchas conferencias hasta de ellos, nunca me presento, solo observo, ¿no? Y muchas veces observo que no es verdad, ¿me entiendes?
Nunca voy a olvidar un predicador que me impactó mucho, que él decía que cada vez que, cada vez que estaba abajo, él sonreía a todo el mundo porque él sabía que podía sonreír a las personas y cambiarles el día. Y yo decía, wow, yo quiero eso, ¿no? El saber que tú puedes ser un transformador de atmósferas, cambiar de atmósferas hacia las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Pero todo el tiempo que estuve con él nunca lo vi sonreír a las personas que no tengan su misma altura o rango, no sé cómo llamarlo. Que no estén dentro del círculo. Sí, claro, ser parte de su círculo, ¿no? Y era horrible, pues, porque la gente lo nota, la gente se da cuenta, ¿me entiendes? Y creo que la iglesia necesita ser real. La iglesia realmente puede causar una transformación en el mundo. La Biblia habla sobre aquellos que estaban trastornando el mundo. La iglesia puede trastornar el mundo. El tema es ese, o sea, ¿cuál es la filosofía de la iglesia? Porque la iglesia puede tener una muy buena doctrina. Y hay iglesias que tienen doctrinas espectaculares, ¿me entiendes? Pero su filosofía, o sea, de cómo presenta la doctrina hacia la sociedad y hacia la propia iglesia, son muy tóxicos. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia es como aquel grano de trigo que si no cae a tierra y muere, no va a llevar fruto, ¿no? Yo creo que ese grano de trigo del cual habla la Biblia es la iglesia, o sea, es como que Dios mandó un grano así para la tierra, ¿me entiendes? Y es como que un regalo de Dios. Pero en primer lugar, ese grano tiene que caer en la tierra. Significa que la iglesia está hecha para la sociedad, está hecho para la gente. La iglesia tiene que estar para los demás, ¿me entiendes? Entonces ese es el primer punto. La iglesia no puede encapsularse y no puede crear una atmósfera y una subcultura donde la iglesia sea solo ese marco diferente y que somos los santos y los buenos y los puros y todo lo demás es lo impuro, lo leproso, ¿no? No, la iglesia tiene que estar infiltrada en medio de la sociedad, para la sociedad. Y para eso la iglesia necesita hablar el mismo lenguaje de la sociedad. Porque es alucinante cuando la iglesia habla otro lenguaje y ellos no nos entienden. ¿Me entiendes? Necesitamos que ellos nos entiendan. Justamente yo quería resaltar dos cosas que dijiste sobre conexiones y para la tierra. Y yo creo también que la iglesia se basa en eso, se basa en conexiones, se basa en un vínculo, el hecho de poder saber con quién estás compartiendo tu vida ahí al lado. Porque, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que ya estuve en congregaciones tan grandes en las cuales no conocía a la persona que estaba, la hacía delante de mí. O que me daba falta hablarle al que estaba detrás de mí porque era la primera vez que nos estábamos viendo y era súper impersonal. Pero yo creo que esa conexión es clave, esa amistad, ese vínculo humano, hacer personal la iglesia. Y lo otro que quería resaltar que me pareció increíble también es el hecho de que es para la iglesia, entonces, perdón, para el mundo. Entonces quiere decir que la iglesia está llamada a conectar con el mundo. Definitivamente. Si tú ves, Jesús vino, inmediatamente conectó con el mundo. Tú nunca viste a un Jesús en cuatro paredes. Él no era un pastor de oficina ni nada por el estilo. Él siempre estaba en la calle, él siempre estaba con la gente, él convivía con las personas, él conectaba con todo el mundo. Y es interesante porque él podía hasta hablar el mismo lenguaje de ellos, porque vivía con ellos. Se podía sentar en una mesa donde habían prostitutas, habían ladrones, porque convivía con ellos, los conocía, sabían cuáles eran sus dolencias, sus dolores, ¿me entiendes? Entonces él podía conectar. Y hay algo que tú decías, ¿no? O sea, qué difícil es estar en una iglesia grande donde no conoces a muchas personas. Yo creo que eso es imposible, ¿no? Creo que es necesario los grupos pequeños, las células, las reuniones en las casas, donde se crean vínculos profundos. Pero ahí viene el segundo punto, ¿no? De este grano de trigo, que cae a tierra y muchas veces nos centramos en eso, ¿no? Ya estamos aquí en la tierra, pero no somos seres de este mundo, ¿no? En la clásica del evangeloide o del cristiano que dice, ¿no? No pertenecemos a este mundo, somos seres celestiales. Es verdad, sí, es verdad, ¿no? No pertenecemos a pero vivimos en este mundo. Oye, brother, y tenemos que estar con este mundo. Este mundo nos necesita y necesita saber quiénes somos realmente. Porque si no, nunca van a tener ese hambre de lo que llevamos dentro, ¿no? Y para que tú puedas conectar, que la iglesia pueda conectar con la sociedad, tiene que venir el segundo punto. El grano de trigo tiene que morir.
¿Y qué significa morir? Significa renunciar a los conceptos que muchas veces la iglesia tiene de cómo tiene que aceptar o no aceptar a alguna persona. Quiénes pueden y quiénes no pueden ser parte de nosotros. Quién puede convivir, hablar o no hablar conmigo. Entonces, a veces la iglesia supera el prejuicio. ¿Me entiendes? En el sentido de que yo conozco pastores de mucha relevancia que superan los prejuicios en el sentido de que, puedo aceptar al tatuado, puedo aceptar al homosexual, puedo aceptar al drogo, puedo aceptar al mentiroso, puedo aceptar a cualquiera. Pero, ¿sabes qué? Se meten unos rajes de unos pastores, se meten unos rajes de otras iglesias. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Sigue teniendo esos conceptos, ¿me entiendes? Pero enmascarados en el sentido de que acepto a la sociedad, pero no me acepto entre nosotros. El morir, el grano de trigo, cuando muere, y muere a su ego, muere a sus conceptos personales, esa muerte es la renuncia, es el rendir del corazón de la iglesia hacia la sociedad. El decir, ¿sabes qué? Ya no prima lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que Jesús es. Y cuando eso pasa y la iglesia muere, entonces la iglesia realmente puede germinar y dar fruto. Hay una imagen que se me viene a la cabeza cuando mencionas esto, y es que lo primero que empieza a salir de una semilla es justamente la raíz. Y es una imagen hermosa porque la raíz empieza a abrazar la tierra. Si es que la iglesia es ese grano de trigo que cae a la tierra y empieza a botar raíz, quiere decir que lo primero que va a hacer es empezar a influenciar, o no es la palabra, a meterse dentro de la tierra, meterse dentro de su cultura, enraizar en su cultura y abrazarla, sí, hacerse parte. A mí, por ejemplo, me parece súper contra natura, se podría decir, de que la iglesia tenga el concepto de amar al mundo para salvarlo, pero... Y no digo amar al pecado, eso es imposible. Así lo quieras, no puedes, ¿no? Pero sí me refiero a amar la cultura. Por ejemplo, ¿no? Ese desprecio que muchas veces tienen los pastores o los líderes de la iglesia hacia la música secular, hacia el arte, hacia la cultura, ¿no? No puedes tú decir que los amas si no los entiendes. Entonces es necesario abrazarlos, es necesario realmente amarlos. O sea, existe este concepto de salvar al perdido, pero para llenar la iglesia, para tener más números, ¿me entiendes? Para seguir creciendo, para tener algo relevante o poderoso, pero no porque los amo. No porque realmente quiero que esta persona viva lo mejor de su vida conmigo. Quiero que esta persona pueda ser libre de una prisión en la cual está tal vez no 5, 4, sino 15, 20 años, y esta persona pueda disfrutar de algo placentero y que es eterno, y que Cristo realmente pueda transformar su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es que salvamos a las personas? Y ahí es lo que te decía, ¿no? El grano de trigo cae a tierra y muere. Cuando muere, como dices tú, las raíces van creciendo, abrazan y aman. Jesús decía, ¿no? El que está en mí llevará mucho fruto, y fuera de mí nada podéis hacer. El que está en Jesús, el que está en una iglesia real, porque la Biblia dice que Jesús es la iglesia, que la iglesia es Cristo y que la iglesia es la plenitud de Cristo que todo lo llena. Entonces, cuando alguien realmente tiene el concepto correcto de lo que es iglesia, empieza a dar mucho fruto. ¿Y qué fruto es? El amor real. Entonces, lo que yo creo es que, como en un matrimonio, el matrimonio solo puede haber un amor real cuando existe la muerte, cuando existe la renuncia. Yo renuncio a lo que yo pienso para poder, ¿sabes qué?, favorecerte a ti, o dejo de vestir para que tú vistas, o lloro para que tú rías, ¿no? El verdadero amor nace de la muerte. Jesús hizo la mayor manifestación de amor y fue muriendo en aquella cruz para darnos vida, ¿no? Justamente esa renuncia, esa muerte es morir a los prejuicios que nos impiden abrazar a las personas, que nos permiten conocerlas de verdad. Porque cuando queremos llenar un informe, llenar simplemente números, decir somos una iglesia de 1000, somos una iglesia de 1500, y pasamos por alto el tema de poder conocer a las personas, de poder abrazar a las personas, de poder conocer su contexto, cómo están viviendo, qué quieren, darles humanidad. Yo creo que
es necesario poder pasar por eso antes de poder hacer iglesia. Y de hecho, cuando hablábamos de la imagen de las raíces introduciéndose en la tierra y abrazando la tierra, yo creo que eso retrata perfectamente también la infiltración, que es también lo que es la iglesia, la eclesía. Es un retrato perfecto de la infiltración, porque es justamente un abrazar a la tierra, a la humanidad, a las personas. Sí. De hecho, yo siempre recuerdo una historia cuando yo era niño, ¿no? Yo nací en Urubamba, en el Valle Sagrado, y mis papás tenían una propiedad ahí y la compraron hace 35 años atrás, ¿no? Y ahí habían unos eucaliptos enormes, y había un eucalipto que está muy cerca de la casa y que se está inclinando hacia la casa. Entonces mi mamá tenía mucho miedo de que el eucalipto se caiga sobre la casa. Y ahí le dijo un señor que trabajaba en la casa, ¿no? Mantenimiento, la construcción y todo eso. Y le dijo, oye, ¿sabes que hay que cortar este árbol porque se va a caer encima? Y le dijo, no, mamá, eso no va a pasar, le dijo. Porque sus raíces están fuertes, están bien metidas, y sus raíces se están agarrando con el otro eucalipto, que era otro enorme, y sus raíces están unidas. Y si es que este quiere caer, el otro lo va a sostener. Eso marcó mi vida desde niño, a tal punto que lo utilizaba en muchas prédicas, en muchos ejemplos, que seguramente los has escuchado antes. Pero yo creo que cuando nosotros profundizamos en el amor a la sociedad, no solo somos reales, no solo llevamos mucho fruto, sino que conectamos de una manera real y consistente con las personas al punto de sostenernos y crear alianzas eternas. Creo que lo más lindo que tiene la iglesia son esas alianzas profundas y para siempre. Personas que nacieron en lugares diferentes, con culturas diferentes, con una formación diferente, pero que terminan siendo hermanos para siempre. Ahora, antes de poder pasar al tercer punto, yo sé que muchas personas que van a escuchar esta conversación van a ponerse a pensar en esto. ¿Y qué del mundanismo dentro de la iglesia? ¿A qué podríamos llamarle mundanismo en la iglesia? Si es que el objetivo de la iglesia es abrazar al mundo, entonces, ¿cómo estaríamos hablando? Como muchos ya han dicho, el pecado se está metiendo en la iglesia. Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que las personas espiritualizan cosas que no son nada espirituales, como por ejemplo el poner cara de estreñido cuando está lavando, ¿no? Que no está mal, ¿no? Porque a mí me pasa, la verdad, ¿no? Pero algunas personas creen que son más espirituales que otras, teniendo conceptos demasiado equivocados, porque la verdadera espiritualidad, es poder aceptar al no aceptado y amar al que nunca nadie amó. Y eso es lo que Jesús hizo al seleccionar a 12 desadaptados. O sea, si tú ves y analizas a los que Jesús llamó, tenía un Simón Celote, que era un terrorista, o sea, probablemente socio de Barrabás, del máximo delincuente de aquellos tiempos. O sea, este Celote era un desgraciado, y Jesús lo llama a sus filas y lo vuelve su discípulo. Agarra un Mateo, un cobrador de impuestos que nadie quería, repudiado hasta por su propia familia, y lo vuelve discípulo. Un Pedro, un hombre endeudado, metido en problemas y todo, un pescador hasta frustrado, y lo hace su discípulo, ¿no? Un Marcos, que era un chiquillo, ¿me entiendes? Es un chibolo, y lo hace su discípulo. Entonces Jesús seleccionaba personas que nadie hubiera creído. Y sabes, he aprendido a lo largo de mis años en la iglesia que cuando crees en el que nadie creyó, esas personas crean un vínculo contigo eterno. Y eso es lo que Jesús hizo con ellos. Imagínate, después llama a otro desadaptado, el máximo de los apóstoles. Oye, era un asesino. Un asesino. Pero si hoy día entra un asesino, un criminal a la iglesia, lo denuncias y lo botas. Y Jesús seleccionó un asesino de cristianos y lo volvió el mayor de los apóstoles. Entonces las personas están demasiado preocupadas en creer que estas personas que llegan a la iglesia van a traer su pecado, y no se dan cuenta que cuando ellos lleguen a la comunidad de la iglesia, ellos van a ser sanados. Su pasado va a ser borrado y van a ser nuevas criaturas con un testimonio extraordinario de transformación para otras vidas. Y ellos van a llegar a gente a la cual yo ni tú llegaríamos. Entonces, esas son las personas que Dios quiere usar. Entonces, como tú dices, o sea, se está introduciendo el pecado dentro de la iglesia. Yo personalmente
no creo que eso sea posible. Yo creo que acá tenemos que hacer una aclaración tal vez de lo que es la humanidad como el mundo, la humanidad, las personas y el mundo, que Juan menciona que aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios, porque yo sé que muchos van a agarrarse de ese versículo y sabemos que Juan no está hablando de eso, porque Juan lo define el mundo como la vanagloria de la vida, el placer de los ojos y básicamente simplemente ego, ¿no? Por supuesto. Entonces, hasta cierto punto, yo entiendo que el mundo es simplemente ver las cosas con una perspectiva desde uno mismo, desde mi propio placer, mi propia forma de hacer las cosas, mi propio criterio de cómo deberían ser las cosas. Y yo creo que dentro de ese concepto encaja más la religiosidad. O sea, porque yo llevo mi espiritualidad de una forma, voy a imponerte a ti que lleves la espiritualidad de la misma forma que yo. Y yo creo que ahí ya estamos en realidad entrando al tema del mundo. Tal vez más la religiosidad tiene que ver con el mundanismo que lo que nosotros creemos que está entrando, tiene que ver con el mundanismo. Sí. De hecho, la religiosidad es el verdadero mundanismo, porque es implantar la justicia del hombre en la iglesia. Y la iglesia tiene que ser la justicia de Cristo, no del hombre. Entonces, si la justicia de Cristo prima, entonces entenderemos por qué es que Jesús murió por las personas y bajo qué términos, y no los términos humanos. Entonces, de hecho, la iglesia hoy día está muy asustada con este concepto de no enseñar humanismo. Y yo concuerdo con eso, porque el humanismo definitivamente es el pro a la justicia humana, ¿no? Al esfuerzo, a la meritocracia, a lo que yo puedo lograr. Y va en contra del concepto de la gracia, que es Cristo, que Cristo hizo todo por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que la gente sepa que somos seres humanos. O sea, no podemos deshumanizarnos tampoco. Y lo que pasa con la iglesia cuando se vuelve muy religiosa es que se deshumaniza. Deja de creer en el ser humano, deja de amar al ser humano y de entenderlo dentro de sus problemas, conflictos existenciales. Y sus procesos. Y sus procesos, exacto. Yo creo que no podemos violentar el proceso de las personas queriendo implantar en ellos una cultura de sanidad o una cultura de espiritualidad, como decías tú. Y es lo que muchas veces el pastor quiere hacer, es violentar la conciencia del ser humano, diciéndole qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que vestir, qué es lo que tiene que hablar, qué es lo que tiene que escuchar, a dónde tiene que ir, cuándo y qué tiempos. Y no es así. Tú nunca ves a un Jesús haciendo eso. Jesús influenciaba con tanto amor que la persona era transformada a través de su conciencia en un proceso. Por eso tú vas a ver, por ejemplo, un Juan Marcos, que tuvo un encuentro con Jesús, que andó con Jesús, pero que después se desvincula del llamado y después vuelve al llamado. Y Jesús no lo rechazó. Jesús siempre lo amó. Entonces, ese es el tema, ¿no? A veces queremos resultados tan rápidos en la vida de la persona que lo que hacemos es violentar su conciencia. Y no creo eso, como dices tú, creo que ellos tienen que ser respetados en sus procesos, porque si no ellos van a tener cambios, pero cambios aparentes, cambios muy superficiales, y por adentro siguen iguales, solo escondiendo algo. Y luego se quejan de la hipocresía de la iglesia. Exacto, y que a la larga va a terminar saliendo, y eso va a ser terrible, ¿no? Creo que la iglesia real es la que se quita todas las máscaras y todas las fachadas y reconoce qué es. No sé si suene muy fuerte, pero yo veo más mundanismo en un líder espiritual implantando su criterio de espiritualidad y dejando de lado la dirección del Espíritu Santo y los procesos del Espíritu Santo. Así es. Yo creo lo mismo que tú. En estos últimos años de hacer iglesia y de ser lo que somos en nuestra comunidad, he aprendido a reconocer la espiritualidad de muchas personas extremadamente diferentes a mí y que me han enseñado demasiado en los últimos años de cómo ver a Dios y de cómo relacionarme con Él también. Y es lindo ver que personas que tal vez nunca pisarían una iglesia están hoy día con nosotros. Y es triste ver a muchas personas que se han desiglesiado, que se han ido de la iglesia porque se cansaron de vivir esa hipocresía.
¿no? De no poder ser reales en la iglesia, porque ellos sienten que si son reales, si son auténticos, si se quitan la máscara, los van a rechazar, ¿no? Y que ellos no pueden ser parte. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahora, mencionabas que hay un tercer punto. Hemos dicho que la iglesia se parece a ese grano que cae a la tierra, muere, y de ahí ¿qué sigue? Y lleva fruto. ¿Y cuál es el fruto que la iglesia debe de dar? ¿Cuál es Sí, lo comenté ese en su propósito? momento. Es el amor. Es el amor. Es interesante porque el mayor de los apóstoles, el apóstol Pablo, fue el mayor de los apóstoles por la revelación que él tuvo de lo que es la iglesia. Y es interesante porque el apóstol Pablo continuamente repetía sus oraciones. Y nunca ves un apóstol Pablo orando por tener una pantalla más grande en la iglesia, por comprar un nuevo local. Nunca ves un apóstol Pablo orando por más pastores, ni profetas, ni ministros, ni un seminario, ni cámaras, ni nada, ¿no? Que no está mal orar por eso, ¿no? Pero el apóstol Pablo centraba su oración en una cosa: Cristo en nosotros. Él decía: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en vosotros. Él sabía que si nosotros teníamos revelación de que Dios moraba en nosotros, de que Dios mora en nosotros, entonces entenderíamos de que el poder reside en nosotros, el amor, la cura, los milagros residen en nosotros. Entonces, cuando el Hijo de Dios tiene revelación de que es casa de Dios, de que es morada de Dios, Él entiende que a donde quiera que Él va, Él es iglesia. Él sigue siendo iglesia. Entonces, ese concepto, cuando es profundizado en la vida del creyente, y el creyente tiene identidad de iglesia, entonces él no solo empieza a influenciar sobre una sociedad y empieza a ser la luz y la sal en este mundo, sino que realmente él tiene transformación, él tiene un cambio, porque sabe quién mora en él. Y el apóstol Pablo pedía eso, oraba por eso, para que tengamos revelación de Cristo en nosotros. Porque si teníamos revelación de Cristo en nosotros, entonces la verdadera manifestación de la iglesia se daría en la tierra. Y Pablo, que tenía esta revelación alucinante de la iglesia, él decía: yo como perito arquitecto de la iglesia, ¿no? O sea, él dice algo muy interesante: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y él lo dice después de que él empieza a enseñar también sobre los dones, ¿no? Y dice que el don de profecía, el don de milagros, y el hablar en lenguas y tal, y Y él dice, ¿no? Añadan, busquen, pidan, anhelen los mejores dones. Pero él dice: pero yo les muestro un camino más excelente. Y después empieza el capítulo 13 de Corintios, que habla de la supremacía del amor. Entonces, el camino más excelente no son los dones, no son los milagros. Entonces, a veces hemos querido contextualizar este versículo donde dice que las señales nos seguirán y que la iglesia necesita manifestar señales. Entonces cree que las señales son que le crezca la pierna a un cojo, o que un ciego pueda volver a ver, o que el paralítico ande. Y amén, sí, son milagros, gloria a Dios por eso. Y sí, es bueno que se manifiesten. Pero el apóstol Pablo por eso decía: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. La mayor señal de espiritualidad que puede haber en la iglesia, y la mayor señal de que una iglesia es real, es que ama. Realmente ama. Y no ama buscando algo a cambio, no ama jactándose de lo que hace, ¿me entiendes? Por eso en Corintios, él explica un concepto muy básico para él de lo que es el amor. Y estamos hablando de un apóstol Pablo que sufrió naufragios, que fue apedreado, que fue expuesto, que fue encarcelado. Y él decía qué cosa era el amor bajo lo que él había experimentado y había vivido. Y él decía, ¿no? El amor no tiene envidia. El amor no se jacta. El amor no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. El amor espera. El amor tiene paciencia. Y eso manifestamos nosotros como iglesia a un nuevo convertido o a una persona que no quiere pisar la iglesia. Porque la iglesia se ha centrado en eso, ¿no? Anhelen los mejores dones. Y ahora hemos visto apóstoles, pastores, maestros, disque profetas, caminando como en una nube sobre la gente, pisoteando a las personas solo para alcanzar sus sueños y tener un poco de fama, sin importarles lo que estas personas realmente sienten. Y sabes que la sociedad está harta de eso, está harta de la iglesia.
Y hay iglesias que están hartas de la iglesia también, porque se han sentido manipulados, se han sentido usados y han olvidado, ¿me entiendes?, lo que ellos realmente sienten. Por eso el apóstol Pablo dice, o sea, anhela los mejores dones, pero te muestro un camino más excelente. Ama. Y esa será la mejor señal para el mundo, de que Cristo está en nosotros. Otra vez recurriendo a Juan, cuando Juan dice que aquel que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque justamente la mayor expresión de nuestra espiritualidad se va a traducir en amor, pero ¿qué es del amor si no es expresado al prójimo? Y eso nos lleva nuevamente a las raíces, a la conexión, a las comunidades. Algo que he estado meditando bastante en estas últimas semanas es que Pablo ora para que Cristo sea formado en nosotros. Pero algo que Dios ha estado revelándome en este tiempo es que Cristo, Dios, se manifiesta como un Dios plural, que es un Dios que se manifiesta como comunidad. Por eso es que Jesús tiene un cuerpo compuesto por diferentes piezas. Y es interesante porque al decir que Cristo se ha formado en nosotros, eso nos está diciendo que nos lleva a depender del otro, nos lleva a depender de las otras piedras vivas, nos lleva a depender del contacto de la comunidad. Y yo veo ahora a tantas personas renegadas con la iglesia, que están desiglesiados, que han chapado esa mentira que dice Dios sí, iglesia no, pero se sienten tan vacíos porque Cristo no está siendo expresado a la plenitud en ellos, porque pueden conocer la palabra, pueden ser salvos, pero no están viviendo el propósito por el cual fueron diseñados, y Cristo no va a poder ser formados en ellos estando solos, porque Cristo se expresa a través de la pluralidad. Sí. Y ahí es donde Jesús dice, donde están dos o más, estoy yo, porque justamente la pluralidad expresa a Dios. Creo que es importante que lo que nosotros estamos hablando, la gente pueda vivirlo, ¿sabes? No quiero hacer un podcast para hacernos famosos, ¿sabes? No quiero eso. Quiero que la gente pueda saber que realmente es iglesia. Entonces vamos a seguir mandando estos videitos, estas conversaciones. En el próximo quiero que estés al lado mío porque creo que hablas cosas más interesantes que las mías. Y nada, síganos por favor en redes. Vamos a estar ahí compartiendo un poco más. Creo que hay mucho que podemos seguir conversando y que puede servirte. Entonces nada, no se desconecten y prepárense que vienen cosas bien chéveres.